sunshine ain't all it could be. This girl will put him right. I'll show him what it could be now if you would give me one more night. 'Cause I'm the gypsy, I'm the acid queen, hanging before I start. 'Cause I'm the gypsy, and I'm guaranteed to tear the soul apart. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, you'll be young, but not a child. 'Cause I'm a gypsy, 'cause I'm a acid queen, baby, before I start. Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia y Sociedad, programa número 162, recibiéndolos aquí en Radio del Plata con toda la música de Anna Bullock. Anna Bullock, Tina Turner. Nacía un día como hoy en 1939, así que en homenaje a ella, una gran cantante estadounidense y actriz, también actriz. Así que bueno, recordando sus grandes éxitos y como siempre el rock para nosotros está presente, fue una gran inspiradora en el mundo del rock, más allá de que tuvo temas con otros estilos, ¿no? Pero siempre muy ligada a esa fortaleza, a esa Qué piernas, energía. ¿no? Dice las piernas, Las piernas. más lindas del rock. Así es. Decía, ¿no? Y una vitalidad y una energía que hasta en sus últimos ¿Cómo se días, la supo verdad, reinventar, ¿no? Porque lo supo tuvo sostener muy bien. un inicio de carrera muy exitoso, muy joven, con su marido que era el representante, el músico de la Exacto. banda, con otras mujeres que también eran las voces del soul en ese momento. Y en algún momento ella, con su vida controversial, ¿no? Su vida muy complicada, ¿no? Con violencia de género y todo lo demás, supo irse, resurgir, comenzar de nuevo Y se su convirtió vida, en una estrella. convertirse en una marca, en una estrella internacional. Como actriz en la película Mad Max. Sí. Podríamos decir que fue, no sé si actriz, pero una bueno, linda aventura dentro del mundo actoral. un lindo pase. por Pero ahí, como cantante, pero un cantante ícono. magistral. Así que con ese ícono nosotros Sí. abrimos hoy nuestro programa Muy de bien. Justicia y Sociedad. Ujú. Después vamos a tener otro tipo de música. Por supuesto. Vamos a volver, sí, al rock nacional, como siempre. Nuestro piso siempre es el rock nacional. Ujú. Y también con una partecita del programa dedicada al rock nacional. Así que aquí encanta, estamos, me en encanta. Justicia y Sociedad, siendo las 22:08, con un lindo programa. Vamos a tener invitados de otras partes del mundo, a interiorizarnos un poquito cómo están las situaciones en México. Claro. ¿Sí? Ujú. Hemos tenido un programa muy lindo el miércoles pasado. Te iba a decir, porque hoy es el programa número 162, post Jueces por la Paz. Exacto, que Y vamos entonces, a comentar un ¿qué poquito dejó qué toda fue la de Jueces por la actividad, Paz, no? Claro. ese gran evento que hicimos este último fin de semana, Ujú. terminando el fin de semana, en realidad empezó el día miércoles, empezó aquí, ¿no? Hubo con un campeón, programa especial. algo, hubo coronación. Hubo campeón, hubo entrega de Medalla, premios, premio. todo. Qué bueno. Y hubo pito matraca también porque tuvimos la fiesta de cierre. Qué bueno. No, a ver, como siempre decimos, Roxy, somos normales, somos personas que Pero ya tienen está, una vida como cualquier otra y bueno, Está celebran. tomando vuelo esta actividad. Me parece que ya creo que hasta tiene pases internacionales. me Ya, parece, si la Dios quiere, el próxima edición. año que viene podemos decir que el Atlántico quizás lo podemos cruzar, ¿eh? Muy bien. Vamos a bárbaro. ver, hay gente con mucho interés de otros países de Europa, Ujú. quieren participar y bueno, veremos. Es muy interesante cómo se suscita, cómo se desarrolla, cuál es un poco la finalidad de esto, que no es solo el deporte Claro. nos encuentra y nos aúna en un lugar muy especial para poder sí recrear aquello que estamos buscando muchos jueces del mundo, que es empatizar, llegar a las sociedades de otro lugar, humanizar la justicia, fortalecer la institución. Hoy vamos a hablar un poquito con nuestra invitada de México, una jueza de México, que nos va a contar qué está sucediendo ahí. Esto de reforzar las instituciones me parece que es muy importante y en estos espacios, en estos encuentros, lo que vamos haciendo es eso, ¿no? Trabajar estos aspectos desde otro lugar. Así es. Así estamos contactándonos con 7 países que han venido este último año aquí a la Fantástico. Argentina. 450 jueces. Y vamos por más. Obviamente, siempre por más. Y el Pero combinado bueno, argentino, ¿cómo Víctor. nos dejó parado el combinado argentino? Muy bien, ¿Ah, sí? muy bien. Ah, No, bueno. no, muy Quería bien. saber No, eso. ojo que Quería saber eso, nada más. no solo somos una voz en off, no, también hacemos deporte, tenemos nuestros colegas que son muy buenos deportistas, es un grupo
muy lindo el que hemos conformado, con 12 disciplinas: vóley, fútbol, tenis, pádel, ajedrez, truco, tenis mirá. de mesa, maratón, hombres, mujeres, más grandes, más chicos, Qué edades. lindo. Así que no, la verdad que muy bien. Tenemos que sí agradecer, estamos ya charlando sobre eso, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, que nos brindó el aula magna y todas las instalaciones para desarrollar la apertura, que es una apertura institucional y académica con disertaciones. Hemos tenido la presencia del ministro de Corte de la provincia, el doctor Sergio Torres, el procurador general de la provincia, el doctor Julio Contegrán, un ministro de la Corte de Chile, Manuel Valderrama, que también disertó, y el doctor Spencer, que un representante del Consejo de la Magistratura de Bolivia, que disertaron. Y después la palabra de todos los representantes de los 7 países dando cuenta. Y se firmó un acta compromiso para generar una institución que abarque Jueces por la Paz para siempre y que se pueda trasladar a un concepto mundial. Así que Fantástico. se establecieron las bases, ya veníamos, pero ahora se documentó esas bases para seguir adelante. Y después nos fuimos a River. Claro. Ahí a la tardecita del día jueves estuvo presente el vicepresidente Ignacio Villarroel de River y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Muy bien. que la verdad, Mario Coria, que nos brindaron su apoyo, su acompañamiento, unas palabras de apertura, ante todas las delegaciones de todos los países. Así que la verdad que fue una apertura muy bien, que se sostuvo durante el día jueves, viernes y sábado, en un cierre donde se entregaron los premios el día sábado por la tarde en River, y el premio mayor, que es una réplica de la Copa Libertadores, donde se van poniendo las chapitas de los ganadores año a año. Bueno, se entregó por la noche en el cierre de fiesta, que fue en Madero Tango, con, bueno, ya otro tipo de despedida, ¿no? Así que ese fue un poco el itinerario en el medio, obviamente, reuniones, particularmente los referentes, los representantes de cada país, tratando temáticas variadas. Siempre había espacios para poder trabajar aspectos sustanciales, como el que vamos a escuchar dentro de un ratito con nuestra colega de México. Bueno, fantástico. Así estuvimos. Qué bueno. Felicitaciones, Bueno, Claudio. ahora nos toca presentar el programa. Por Y a nuestros supuesto. invitados del día de hoy, que ahí veo que hay uno que está recién llegadito, puede ir pasando. Bueno, ya ustedes lo escucharon, al juez en actividad Claudio Fede, el anfitrión de este programa Justicia y Sociedad, programa número 162 de este día miércoles 26 de noviembre hasta la medianoche, hasta las 24 horas. Vamos a estar acompañándolos también con la puesta en el aire de Agustín Goyechea, la producción de Marcos López. En las redes de la radio está Nacho Uribarren también, operando el streaming Ian Natale. Justicia y Sociedad con noticias junto a Gabriela Dilela, equipo compuesto por Micaela González, Tomás Caputo, Gabriela Anzavecchia, quien les habla en la locución Roxana Calabró, en la información, en las noticias Mateo Soria. También recuerden que estamos sorteando como cada miércoles diferentes regalos, en este caso los libros virtuales Cargas Probatorias Dinámicas, dirigida por Jorge Peirano, de editorial Rubín Salculzoni, y el libro Consumidores Sobreendeudados, del director Claudio Fede, editorial Amurabi, que por estas horas también está presentándose. También no se olviden que sorteamos el curso de Wallap International Legal Group. ¿En dónde? En el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, reiteramos, 11 23 40 1030, simplemente dejando sus datos. También tienen el celular del programa para mensajes, que es el 11 3127 2696, las redes del programa justicia.y.sociedad, su Facebook Justicia y Sociedad y página web www.justiciaysociedad.com. Y ya vamos a los invitados de esta noche. Nos acompaña la doctora Juliana Fuentes Velázquez, jueza y directora nacional. Juana Fuentes Velázquez, ¿qué dije? Juliana. Ah, bueno, perdón. Estamos muy doctora atentos, acá Juana estamos. Fuentes Velázquez, muy bien. Yo lo hice simplemente para saber si estabas atento. Sí, muy Así que bien, estás te muy salió bárbaro. atento, muy bien. Doctora Juana Fuentes Velázquez, jueza y directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación JUFED. El licenciado Víctor Russo, periodista y filósofo, también Jazmín Saliba Pineda, estudiante de la carrera de abogacía de la Universidad del Oeste, Ezequiel Quintela, que también es estudiante de la carrera de abogacía de la Universidad del Oeste, y Marcos López, columnista y locutor. Así es. Así que bienvenidos a los estudiantes también, ¿no? Hoy sí, tienen uno llegó, su tiene espacio. media falta, acaba de llegar recién, pero bueno, ya está Bueno. con nosotros. Bienvenidos. Y el otro está acá dando vuelta, mira, está cumpliendo varias funciones también, es nuestro
El estudiante de estudiantes soy yo. Estudiante, y te viniste con... Hoy con la elegante vine. No te diste vuelta. Hoy vine de gala. Viste que todas las porque, camisetas están dadas ¿sabes vueltas? lo que pasa? Sí, Que sí. uno no se da vuelta ¿verdad? cuando es legítimo el reconocimiento. Cuando no es legítimo y tiene maneras de... Ya la cumplir- picantea de arranque. ya No, pero digo, uno cumple con el reglamento, las leyes Acá están para- impartimos equilibrio, justicia Sí, y sí. sociedad, Las así leyes, que por los favor. ordenamientos Por Es el están para momento de cum- poner paz, Claro. Jueces por la Paz. Venimos por de Jueces favor. por la Paz, chicos, por favor. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos. Gracias por estar, Víctor, nuevamente, después de algunas emisiones que no te teníamos Muy presente. esporádicamente estoy viniendo. Pero siempre sí. está, siempre sos estoy, parte, siempre espiritualmente la estoy. filosofía está con nosotros Está con- permanentemente. está con Así que ustedes, sí. hoy vamos a charlar un ratito de esa filosofía que la ponemos siempre en práctica, siempre Vamos a tratar, tratando sí, de sí, establecer cómo trasciende en la realidad del hoy, ¿no? Vamos a tratar Y hoy de tenemos, tirá el título. Que interesa. hablar un poco de política. A mí me parece que la política muchas veces se confunde y en los medios de comunicación casi nunca se habla de política. Se habla, a lo mejor cuando se habla de política se habla de corrupción, de los políticos, Claro. de personas, y no se toca la política como tema, digamos. ¿Qué pasa con los fundamentos políticos? ¿A dónde queremos ir con la Y política? que ¿Qué tampoco estamos- la política es lo que uno direcciona rápidamente como política partidaria. No, La política claro, es mucho claro, más que claro, eso. claro. Por eso hoy Es interesante hoy hablarlo. vamos a tratar de hablar un poquito de qué significa la justicia social y cómo la encaran determinados filósofos, digamos. Hay filósofos que están a favor y otros que están en contra, y siempre vamos a tratar de Interesantísimo, de porque tiene conversar. mucho que ver con lo que vamos a ir escuchando también de nuestra querida amiga Juana desde México. Bueno, Y bienvenido a los estudiantes de la Universidad Nacional del Oeste. ¿Cómo les va? Muy bien acá. ¿Sí? Preparado, ¿Bien? sí. ¿Están preparados? ¿Prepararon todos los temas? ¿Está todo Sí, estudiado? sí. Estamos atentos a qué bolilla nos toca, pero Muy bien. sí, muchas gracias Muy por la bien. invitación. Y Marco, ya te presentaste solo. Y bueno, Falta yo ya tuve que llegar y presentarme porque Muy era bien. lo que había que hacer. Bueno, hoy vamos a tener un tema lindo también de rock nacional, Sí. conmemorando un álbum de Andrés Calamaro. Sí, para mí un antes y un después en la trayectoria del Salmón, de Andrés Calamaro, el disco El Regreso, que vamos a hacer un repaso porque se están cumpliendo 20 años de ese disco que justamente, como su nombre lo indica, anuncia el regreso de Andrés Calamaro a los recitales en Argentina particularmente, luego de 6 años de estar ausente y obviamente con algunas dificultades judiciales que había enfrentado en su momento a raíz de algunas declaraciones infortunadas. Bueno, en este disco se redime y evidentemente empieza un ascenso meteórico de Calamaro con muchos buenos discos a partir de El Regreso, que es un disco de covers. Y también lo vamos a ir escuchando mientras vas comentando un poquito ese. Va a sonar clásico. un poquito, ya Sí. está ahí el mago Goye. Lo tenemos listo con Sí, ya está todas las afiladísimo. cortinas. el Muy bien. vasco, el vasco. El vasquito. El vasquito, polaco, vasquito. yo le diría. Bueno, nos vamos a ir ahora con el vasco a la primera pausa, ¿puede ser? Estás en primavera Es la temporada para florecer. y la radio florece para vos. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad.
Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. Justicia y Sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Mendoza porque el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar concluyó un concurso multifuero para codefensores y coasesores. Alrededor de 350 abogados se inscribieron para ser parte del Ministerio Público. El llamado tuvo por finalidad cubrir cargos para todas las circunscripciones judiciales de la provincia. Por otra parte, convenio de colaboración entre la Corte Suprema y el Registro Nacional de las Personas. Busca optimizar y asegurar la autenticidad de las interacciones digitales y actos procesales en el ámbito judicial. La firma ocurrió el pasado jueves y busca generar colaboración para implementar servicios avanzados en la validación de identidad que colaboren en la modernización de los procesos judiciales. Por último, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica presentó un informe especial con datos sobre más de 25.000 mujeres afectadas entre 2020 y 2024. El informe establece las distintas formas de ejercicio de violencia contra las mujeres en vínculos de parejas. Desagrega los tipos de violencia sufrida y las cifras representan un promedio de 5.023 mujeres víctimas por año. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. 22 minutos. Seguimos en Justicia y Sociedad por Radio del Plata hasta la medianoche. Recuerden que estamos sorteando hoy los libros virtuales Cargas Probatorias Dinámicas, dirigida por Jorge Peirano, de Editorial Rubinsal Culzón, y también el libro Consumidores sobre Endeudados, del director Claudio Fede, de Editorial Amurabi, y el curso de Volap de International Legal Group. Recuerden, 11 23 40 1030 para dejar sus mensajes con sus datos, y el celular del programa para mensajes también, el 11 3127 2696. Hacia la medianoche hacemos entonces el sorteo. Así es. Bueno, los esperamos para que se ganen estos lindos libros. La verdad que el libro muy interesante, el de Carga Dinámica de la Prueba, porque es un tema para el derecho procesal en general, de mucha necesidad para los profesionales, y bueno, ese sí es un libro un poquito más específico el libro para el mundo del derecho. ¿Sigue en presentaciones? Consumidores sobre Endeudados sigue en presentaciones. Ajá. Esto no termina nunca. Claro. Mañana tenemos la presentación 14:30 en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el Salón Podetti, así que seguimos dando cuenta de este libro que la verdad ha tenido un interés muy, muy marcado en distintos ámbitos de la sociedad, tanto en la provincia de Buenos Aires con la Cámara de Diputados, en la Nación con la Cámara de Diputados, la legislatura de Cava hace 2 semanas, y bueno, los colegios de abogados, las universidades. Es que es muy actual, está muy... Lamentablemente, porque los guarismos siguen dando... Claro. Para más. Bueno, han sido noticias en varios de los medios de comunicación masivos el último fin de semana, en cómo se da esta situación de crisis económica, crisis financiera en las familias, por la necesidad de obtener financiamiento permanente para cubrir deudas preexistentes. Básicas, ¿no? Es decir, también, saco un crédito para cubrir otro, saco un crédito para cubrir, hasta Claro. que se llega a un circuito que es extorsivo para uno mismo, y ahí vienen los problemas. Claro. Entonces, bueno, ahí nosotros en ese libro planteamos la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión de cómo las neurociencias también empiezan a trabajar en cada individuo en ese mundo del deseo, en el mundo de la necesidad, en el mundo de la adquisición de bienes, de servicios, que a veces son innecesarios, pero uno va corriendo detrás de la zanahoria, Claro. y todo eso impacta en un solo lugar, el bolsillo. La gente de buena fe lo único que tiene para poder adquirir bienes es su trabajo, no hay otra. Lo de la mala fe ya sabemos, ¿no? No, claro. No hay otra manera de poder adquirir bienes si no es a través de lo que uno obtiene por el salario, por el trabajo, por la profesión, ¿no? Por Claro. los honorarios, etcétera. Entonces, eso cada vez es más chico en cuanto al mundo de lo que uno tiene que aportar para sostener ese gran aspecto de consumo que se necesita, o que sin necesidad se interviene en la sociedad de una manera hasta agresiva, en donde uno no puede decir que no. Claro. Y no solo uno, es una familia, un contexto, son los hijos, como uno tiene que ir trabajando esos límites que cada vez son más complejos.
Y a veces también, ese es el mundo donde uno puede tener cierta conciencia de lo que hace, pero también aparecen un montón de situaciones en el mundo de casi inconsciente, ¿no? Claro. Cuando uno entra en determinadas trampas dentro de lo que son el uso de las aplicaciones, el uso de los sistemas bancarios y financieros, donde esto impacta de una manera no deseada, no siendo buscada. rehén, terminás siendo Sin darte rehén, cuenta, claro. te metiste en una situación En una crediticia trampa. o en una estafa Claro. que después la tenés que explicar, pero en el mientras tanto causa una situación bastante contradictoria en el mundo familiar. Ujú. O sea que no es solo el bolsillo, sino es todo el contexto que efectos se mueve, colaterales que tiene. que son los más complejos a veces, pues son los que traen aparejado todo un mundo emocional muy particular, Estrés, mucho estrés. el estrés, el desasosiego, la desazón, bajar los brazos, y bueno, y eso creo yo que es un poco lo más complejo, que es difícil de actuar. Ahí la justicia Claro, eso es no está emocional presente. ya. Entonces, bueno, en el libro presentamos todo este gran mundo, pero también presentamos, cuando uno plantea un problema, ¿qué tiene que dar? Una solución. Bueno, nosotros presentamos soluciones. No porque somos unos fenómenos, no. El derecho comparado, o sea, el derecho de otras partes del mundo lo prevén. Y no países con determinadas lógicas políticas, sociales. No. Estados Unidos lo tiene, Latinoamérica casi todos los países lo tienen, Europa lo tiene, Alemania. O sea, no es una cuestión de los países tercermundistas, de los países en desarrollo, entre comillas, los países más pobres. No, es un problema de todos. Entonces, nosotros ahí presentamos una serie de herramientas para dar solución legislativa a esta problemática social que lamentablemente viene creciendo, ¿no? Así que bueno, de eso se trata Consumidores Sobreendeudados. Pero vamos a empezar con los jóvenes. ¿La justicia puede intervenir ahí, digamos, Sí. para ayudar? Bueno, de hecho, cuando yo me pongo a trabajar este tema es porque recibo en mi ex juzgado, ¿no?, de primera instancia, pequeñas quiebras, esta es la denominación que se tienen, pequeñas quiebras de personas, Claro. no de No ámbitos instituciones, comerciales, personas. de empresas, de sociedades, no, de personas, de individuos que dicen yo no puedo hacer frente a las deudas que tengo, entonces presento mi quiebra. Así fue que yo empecé a detectar esta situación hace ya casi 2 años y medio, 3 años, y ahí nace el interés por poder trasladar lo que nosotros vemos en nuestro ámbito judicial, en nuestros juzgados, en nuestros expedientes, a una solución que veíamos que en esa época no estaba con los niveles de crecimiento de porcentaje que tenemos hoy, pero se veía venir. Es decir, si esto se está planteando de esta manera ahora es porque ya subyace en la sociedad una problemática. Y ahí empecé a convocar a, son 18 coautores los que me acompañan, de distintas áreas, especialidades, distintos ámbitos del país, a trabajar este tema y bueno, logramos proponer una solución legislativa que atienda específicamente a esta. Hay varias opciones, pero hay formas. Algunos lo ven por la vía de la quiebra del concurso para individuos. A ver, para definir individuos decimos padre y madre de familia, ¿no? Otros hablan de un proceso distinto, otro tipo de proceso más acotado, pero quizás hasta contradictorio, ¿no?, en donde pueda sostenerse esta posición del deudor frente a los acreedores de una manera razonable, justa, de poder acercarlos, de poder resolver razonablemente. Otro de poner límites a la deuda. Bueno, variadas posibilidades que existen frente a este gravitante mundo que hace a nuestra salud social, ¿no? Se le puede poner límites a la tasa de interés también, por ejemplo, para que, digamos, porque la tasa de interés cuando se vuelve Sí, impagable, digamos, sí, a lo mejor es una de las opciones. acá no. Pero ahí también, Víctor, tenemos que distinguir dos cosas. Cuando el crédito es formal, un banco, Claro. y cuando es informal, ahí los límites se te escapan. Claro. Y se da mucho esto de la informalidad en los créditos. Y dentro de esa informalidad un riesgo terrible, porque ¿dónde lo vas a pedir? Según dónde vivas, según tu situación social. Claro. ¿Y quién financia eso? Y aparecen cosas más complejas todavía, ¿no? Claro. Bueno, ese es el mundo de... Vos fijate, hablamos de una cuestión técnica, consumidores sobreendeudados, el mundo del derecho del consumidor, y mirá dónde termina. Sí. En una situación que no tiene que ver estrictamente con el mundo de la adquisición de bienes o servicios, sino que tiene que ver con una realidad social subyacente más atendible, que tenemos que poner más foco, ¿no? Sí. Los jóvenes, los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional del Oeste. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vienen preparados para el programa? Bien, Jazmín bien. y Ezequiel.
Bien. No es Jazmín el que habla ahora, es No, no. Ezequiel. Por más que tengo la voz algo aflautada, pero Sí. se nota que no, Jazmín, aparte Jazmín es mucho más agradable a la vista que... Menos mal que es radio esto. Tuviste el pelito largo, bien. ¿Viste? Sí, Bien. me dije, flaco, peinate. Bueno, está bien, me peino. Te viniste así con una onda setentosa. diría yo. Setentoso, sí. Sí. En la peluquería no estaba igual. Quedó mucho mejor, me convenció la peluquera y yo dije, bueno, dale, vamos con esa. Después fue imposible replicar el resultado de la peluquería. Pero bueno, Así quedó. así quedó. Así que nada, muy Bueno, contento bienvenidos. de estar. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Vos has estado Yo había venido una vez, sí, y correcto. Jazmín es la primera vez. Sí, exactamente. sí. Así que, bueno, ¿qué opinás de estar acá, Jazmín? Emocionante, muy emocionante. La verdad, estaba un poco nerviosa con Ezequiel ahí manejando las ansiedades. Me pero- preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué preparamos? Digo, no, nada, o sea, vamos a charlar sobre... Me parece que en muchos casos a los oyentes de tantos lugares que nos escuchan, les es interesante escuchar a estudiantes de qué es ese mundo, de transitar el mundo de ser estudiante de Derecho, en el caso de usted, de abogacía, pero qué los definió, cómo lo siguen en el día a día, son trabajadores, además estudian. Bueno, el mundo y la realidad de ustedes me parece que es muy importante, también con lo que es la Universidad Nacional del Oeste, enclavada en una región, en un territorio, Sí, que totalmente. llevó la posibilidad a muchísimas personas, esto que quizá vamos a hablar con Víctor, ¿no? De cómo se empiezan a entrelazar los temas, esto de justicia social, cómo este mundo de oportunidades que quizá no se tenía en una universidad gratuita, hay que decirlo, es Y así, relativamente nueva. nueva, porque ¿cuántos años está? Derecho, No, Derecho somos la primera camada nosotros. por eso, Dos, ya van, sí. ustedes están en Segundo. segundo pasamos a para tercer año. Sí, sí. Eso es un poco también, ¿no? La novedad que se dio en el territorio. Sí. Tan discutido, ¿no? Este tema de si universidades públicas sí, no, tanto que se ha dicho últimamente. Bueno, miren todos los temas que van saliendo, que no hay que tener hay que estudiar una materia, no, hay que hablar de la realidad, de lo que nos sucede, y creo que la mejor realidad es la que cada uno vive. Y esto es lo que podemos transmitir a nuestros oyentes. ¿Y por qué eligieron estudiar abogacía? Si Claro. estuvieron- Claro, habiendo tantas... Porque les interesa la política, porque les interesa el derecho. Eso también. Lo social, Fuera, ¿no? fuera de discusiones partidarias, como decían hace un rato cuando presentaban el tema, sí, básicamente es un tema político, ¿no? Digamos, el derecho de alguna manera regula La vida en sociedad. la vida en sociedad y los actos dentro de la polis, y por lo tanto si regula los actos dentro de la polis, regula la política, ¿no? Claro. Pero bueno, esto de darle, no de resignificar, sino de ampliar un poco la mirada sobre la palabra política, que automáticamente para el imaginario social por ahí va dirigida a una partidización, ¿no? A una práctica partidaria. Pero ahí está el error, ¿no? Ahí está el La error. política es todo, ¿no? Política es partido tal o cual y no. Ujú. Política, creo que política es Atraviesa todo. el mayor o mejor de los mundos de un ser humano, entendiéndolo bien, ¿no? Sí, Es decir, sin duda. política es eso que uno hace en la familia, Todas las tratar de relaciones, convencer, claro. de direccionar, de encauzar, de armar un equipo, en el trabajo, en un club, el capitán del equipo de fútbol. Ujú. Esos pequeños, ahora por ahí vos, Víctor, lo Sí, podés cuando- afinar un poco más. Eso. No, a ver, Aristóteles decía que el hombre fuera de la comunidad o es más o menos que hombre, o sea, o es un dios o es una bestia. El hombre nace en una sociedad, en una Y comunidad. no podés escapar de No eso. puedes escapar de eso. Y uno tiene que, si quiere cumplir la finalidad del hombre, que la finalidad del hombre para Aristóteles era el ser racional, entonces la finalidad para él era la eudaimonía, que era la vida buena, la vida contemplativa de alguna manera, la Sí, vida sí. de vida pensando. Y llegar a ese fin de poder pensar se logra en una comunidad, con la educación, formándose en la comunidad, no individualmente. Sí, sí, Individualmente es imposible. Individualmente sos, insisto, o una bestia o un dios. No sos un humano, no sos un antropos. No sos un... No sos un son político. No, claro, bueno, decía. ese es... Bueno, es que sí. Marquito. Para Aristóteles era el sum politicón, Claro. el ser humano. El ser Digo, humano. Nosotros somos sum politicón, Sí, somos sí, sí. este animal político. Por más que cronológicamente primero fue el hombre y después la sociedad, porque uno se imagina que primero nació el hombre, Adán y Eva y toda esa historia, y después se convirtió en las sociedades. Para Aristóteles, ontológicamente, primero es la comunidad, primero es la polis.
Claro. Porque el hombre nunca nace el hombre solo y nunca está solo, o por lo menos no tenemos conocimiento de ese hombre solo. Y de hecho hoy, sin ir a esas épocas o sin plantearnos qué fue primero, ¿no? Hoy inevitablemente es eso. Inevitablemente es eso. Sí. Cada persona que está naciendo en este momento se involucra, se incorpora a una comunidad preexistente. Por lo tanto, no le va a quedar otra que aprender a vivir en esa comunidad, que es distinta a otras, que también es otra particularidad, ¿no? Uno habla de comunidad y piensa que es una sola. No, son... Incluido nuestro país, cuando uno viaja por el país, y nosotros que hemos tenido también esta posibilidad de encontrarnos con 7 países vecinos latinoamericanos en estas... Es totalmente distinto el estilo de vida en cada una de esas comunidades. Claro. Bueno, acá empieza la cultura, la idiosincrasia, todos aquellos aspectos que en cada territorio, porque también la geografía va marcando cómo somos, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos dentro de ese ámbito geográfico territorial? Sí. Yo tengo una consulta. Marcos. ¿Por qué creen que tiene ese... Es para debatir, ¿no? Pero ¿por qué creen que tiene esa connotación negativa la política, más allá de esto de despartidizar, de dejar de hablar de personas? ¿Por qué existe esta noción negativa? Yo estudio ciencia política y puedo asociar a que hay críticas a Maquiavelo por el uso de un utilitarismo para determinados fines, ¿no? Conseguir fines a través de medios. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué tiene esa connotación negativa? No hablemos de política no se habla. Son las personas, en definitiva, las que terminan dañando lo que es una ciencia social, una forma de vincularse. ¿Qué es lo que sucede con nuestra disciplina política en la diaria? A mi criterio, lo que llegó a eso es la política partidaria, es decir, relacionar simplemente a la política con lo partidario. Y lo partidario, bueno, está a la vista como con las se personas, viene presentando. Los personalismos. Y con los personalismos y con la corrupción, claramente con la corrupción. Incluso y el misticismo dentro de la política también, ¿no? Se esa cosa. Vos dijiste, el hombre es hombre y si no es una bestia o un dios. Bueno, creo que también eso empezó a calar, ¿no? Cómo se empezó a... Porque lo místico también está muy metido dentro del ámbito de la política. Cuando la política es simplemente hacer gestión para una realidad mejor, ¿no? Claro. Bueno, pero lo que pasa es que hay diferentes modos de ver la sociedad. En esto de, por ejemplo, alguien puede pensar que el estado de bienestar es beneficioso para la sociedad, digamos, y alguien puede pensar que no, que cobrarle impuestos a una persona es interferir en su derecho privado, digamos, porque le dan más importancia al derecho de propiedad que a la libertad y que incluso que a la comunidad. Al derecho de propiedad. El derecho de propiedad que no solamente incluye las cosas que tenemos, sino también tu propio cuerpo, digamos. Nadie puede interferir en vos, ni un Estado ni nadie. Eso piensan los libertarios. De ninguna manera te pueden cobrar impuestos coercivamente. El Estado no puede coercivamente cobrarte impuestos porque no corresponde. No corresponde. Entonces ellos pregonan un Estado mínimo, un Estado que solamente tenga policía, ejército y justicia. Nada más. No hay educación pública, no hay salud pública. Todo eso tiene que cada uno gestionárselo y pagarlo cuando lo necesita. Yo necesito un bombero, le pago y viene un bombero y me paga la casa. Así funciona, ¿no? En esa sociedad hiperlibertaria, no liberal, estamos hablando de libertaria, que es ahí donde uno de los más exponentes que iba a hablar un poco es Robert Nozick, que es un americano que murió en 2002, digamos, ¿no? Son bastante contemporáneos. Pregonan eso, digamos. Pero bueno, después lo explayo un poquito más. Pero bueno, ya igual nos metimos en el tema. Sí. ¿Y qué opinan los estudiantes de esto, ¿no? De este mundo, yo no sé si la palabra política por ahí es, vamos a meterla en todo, pero de este mundo de convivencia, ¿no? De cómo ustedes, porque esto también lo lleva a estudiar abogacía. Porque la abogacía tiene muchísimo que ver, como recién lo decía Ezequiel, con ese mundo que estamos presentando, ese mundo de convivencia. Ese es un poco el punto clave. Dale, ya. Bueno, yo creo que Jamín. Respecto a lo que decían, incomoda porque el cuestionamiento incomoda un poco. El cuestionamiento a lo que tenemos por arriba, el poder, incomoda.
por eso incomoda también hablarlo entre pares, o sea, se lleva a un plano partidario, pero yo creo que va por ese lado. Banco eso. Sí, a mí me parece que ahí hay digamos, nada responde a una sola causa, ¿no? Y digo, el debate es prácticamente inagotable, pero me parece que hay algo en esto que vos planteabas de la hiperindividualización del hombre y en la expropiación de su fuerza de trabajo, digo, y en la imposibilidad de construir órdenes comunitarios un poco más alejados de lo que es el mercado. Digo, hoy por hoy, globalmente, el mercado es el que maneja sí o sí las relaciones interhumanas, ¿no? Nosotros tratamos de superestructuralmente poder abarcar legislaciones o ir buscando formas un poco más o menos progresivas de limitar esa incursión del mercado en todos los aspectos de la vida del hombre. Ahora, me parece que eso genera una idea de que la asociación o de alguna manera la organización comunitaria directamente referenciada con la praxis política es algo malo. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué puede suceder? A mi forma de ver la cosa es porque esa opinión pública o ese sentido común o digamos ese imaginario colectivo está completamente mediado por grandes usinas de pensamiento que tienen las herramientas masivas de difusión, ¿no? Que nosotros como comunidad o como pueblo, para usar una palabra un poco más cargada de significante, no alcanzamos a poder difundir. Que es una palabra también en disputa, pueblo, ¿verdad? Correcto. Porque, digo, todos somos... O sea, entonces, por eso tiene cargado de significante. Pero justamente porque esto de la patria, ¿no? Bueno, ¿viste cuando le dicen a uno, antipatria, y que vos sos la patria, vos te arrogás la patria? Entonces ahí también está esa disputa de sentido, vos sos pueblo, vos sos antipueblo. Pero particularmente yo coincido con lo que decía Jazmín, por el hecho de que hay discursos que penetran, que calan hondo. Obviamente también coincido con vos con esto de los medios de comunicación y los medios de difusión desde los cuales se bajan esas ideas. Obviamente no todos contamos con esa masividad. Hoy particularmente tenemos la suerte de tener esta conversación, este intercambio, este diálogo entre personas que se respetan, que no sabemos cómo piensa el otro, pero que podemos encontrarnos en una comunidad hablada, en una comunidad dialogada, pero que claramente la política también pasa por los discursos que se bajan. Y entonces esos discursos que nosotros estamos hoy acá emitiendo para tratar de sacar alguna idea, y digo, yo traje el disparador, ¿por qué creemos que la connotación es negativa? Yo creo que hay cuestiones de poder, cuestiones de intereses que hacen mucho al hombre en sus circunstancias y en su búsqueda, que luego, bueno, se replican y se replicaron a lo largo de la historia, pero que tienen que ver con estas posibilidades de comunicar, de comunicarnos y de enaltecer un poco el debate, ¿no? De poder decir, bueno, ¿por qué no la pensamos? En vez de, vos sos esto, y ya te etiqueto. Sí, cuestionarlo. Y, claro, digo, bueno, pero cuestionemos la cuestión también, ¿no? Sí. Cuestionemos esa acusación, ¿no? Porque es una democracia de acusaciones, termina siendo algo que termina Yo creo que dañando. ahí el punto es encontrar el equilibrio en el diálogo, ¿no? O sea, es algo que todavía los argentinos tenemos como deuda pendiente, no ponernos de acuerdo en ejes básicos que sean a largo plazo, que excedan cualquier tinte partidario, cualquier gobierno, cualquier situación, ¿no? Que se va planteando en una democracia y que entonces abarquen a todos, ¿no? Entonces, una vez que yo creo que se construya el diálogo y se pueda sostener en el tiempo, seguramente vamos a crecer como sociedad, pero me parece que a lo mejor puede ir eso también, ¿no? Como estamos en este momento. Yo pregunto, totalmente. ¿Se puede dialogar entre uno que pretende un estado de bienestar y otro que pretende un estado completamente individualista? No se puede dialogar. Y los diálogos tienen distintos matices. El diálogo es esto, ¿no? La democracia es debate. El diálogo es la palabra, pero muchas veces el diálogo es la fuerza. Pero me parece que la política en ese caso tiene que imponer, convencer a la gente de alguna manera, y por eso el tema de la corrupción para mí es clave, porque yo creo que para construir poder se necesita plata. Mira lo que voy a plantear. Para construir poder se necesita plata. Y muchas veces esa plata se puede conseguir de alguna manera con algún sobreprecio de estos que están surgiendo ahora, ¿no? De los sobreprecios que surgen. No me toque la cámara. No te toco la cámara que salí feo. A ver, ahí está, no me pongan. La culpa es tuya. Pero el tema es, ¿qué haces después
cuando consigues esa plata y para construir el poder, para ir a los medios de comunicación y plasmar tu discurso y tratar de convencer y persuadir a la gente que te vote, porque lo que vos querés hacer es una cosa. El tema es lo que vos querés hacer. Y si vos lo que querés hacer es una sociedad que tenga un Estado mínimo, no es lo mismo que quieras hacer una sociedad como los países nórdicos, como Alemania, un estado de bienestar clásico. Sí. Entonces, y eso ahí no hay posibilidad de diálogo, porque son dos políticas diferentes. Pero si está planteado en la Son realidad, dos hay que políticas resolverlo. diferentes. O sea, ahí viene la cabeza nuestra, Claro, la ahí cabeza están de un los- juez. Tal cual. El juez lo va a resolver. Es decir, yo siempre celebro que me hayan educado como me educaron dentro de la estructura del Poder Judicial, porque me enseñaron que hay un punto final donde tiene que tomarse una decisión, y la decisión es parte de nuestra tarea diaria y cotidiana. No podemos quedar ¿viste? Dando vuelta y a ver y... No, en un punto se corta. Porque lo que se tiene que cortar es el nivel de insatisfacción, el nivel de duda. Vos no podés vivir en permanente duda. No. Creo que lo peor que le puede pasar a un ser humano es eso, ¿no? Como decía, un filósofo famoso, dudo de todo, de lo único que no dudo es de que estoy dudando. Pero en algún punto esa situación a nivel social se tiene que terminar. Claro. Porque eso es inseguridad, eso no es progreso, eso es estancamiento. Entonces, nosotros fuimos formados para eso, los jueces estamos formados para eso. Imagínate que nosotros no resolvamos ninguna causa. Se tiene que porque resolver, escuchamos pero a tiene que- uno, escuchamos pero al tiene que otro. y triunfar bueno, una y de a las ver. dos posturas. O porque uno Siempre Se va a resolver cuando escuchamos. triunfa una. Se va a resolver cuando triunfa Y una. bueno, eso, por eso nosotros estamos como estamos, la justicia. Sí, Porque sí. siempre hay alguien que le va a agradar y otro que no. Siempre va a suceder eso. Hay algo interesante ahí con respecto a al tema del libro de consumidores sobreendeudados, que es la imposibilidad de pensar la vida, de la vida política del hombre y la vida individual del hombre y las mujeres, digamos, que habitan esta patria, digamos, si no tienen capacidad de reproducir sus medios de subsistencia, si se ven como personas que tienen que presentar una quiebra judicial, digamos. Y bueno, para- porque ¿dónde está la dignidad, no? Claro. Nosotros, una de las bases y principios de nuestra existencia es ser dignos. Claro. ¿Y hay uno más digno que otro? No. No. Somos todos iguales en un punto de dignidad. Por eso cuando uno empieza a analizar las distintas situaciones sociales de los distintos sectores sociales, decimos, la dignidad no está en todos lados. Yo me puedo hacer el distraído y claro, como no me toca a mí, sigo adelante y hablo de la dignidad y sigo avanzando. Pero la verdad es que no está representado ese valor supremo en el cual todos estuvimos de acuerdo, Así porque es. está en la Constitución Nacional. Claro. No puedo decir, no, esto yo no estoy de acuerdo. No, pisás territorio argentino, O esa imponerme sobre es el la ley otro. que te manda. Eso no lo está en la Constitución, no me puedo imponer sobre el otro. No, pero sí tenés que reconocer que todos somos dignos y Claro. que el otro es igual. Pero me gusta o no me gusta, ¿qué vas a hacer? ¿Es eso así? Ahí viene un poco el derecho como empieza a corregir el mundo de la filosofía y del libre pensamiento. En algún punto se termina. Y tenemos que ir a la realidad. La realidad es convivencia, Claro. son objetivos. Así es. Tenemos que cumplir objetivos. ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Quiénes van a ser los responsables de ese objetivo? Eso es lo que nos falta. No tenemos A lo que yo iba, planificación. es un ejemplo muy básico. Planificación. Nada más que eso. Tal cual. Ujú. O sea, a mí no me gusta el juego y me llevo la pelota y me la llevo a mi casa. Claro. Y no es Y así. bueno, Tengo que seguirte el partido hasta el final. y entraste a la encontrar una cancha y el solución. partido es de todos, Claro. no tuyo. Tal cual. Y acá viene esta situación que tiene que ver con una construcción cultural, un sistema de educación individual, cómo estamos siendo educados, porque esto no arranca al final del partido, empieza en el principio. Es decir, Total. cómo nos están educando hoy a los chicos que están en el primario, en el secundario, con qué criterio, con qué criterio social, ¿no? En lo individual, artículo 19 de la Constitución, lo leemos siempre. Hay un aspecto íntimo de uno que no está reservado para uno, punto. No hay otro humano que pueda intrometerse. Pero hay aspectos comunes que sí, es donde los humanos entre todos tenemos que encontrar limitaciones o acompañamientos. Y bueno, ese es el punto que tenemos que Para la trabajar bien. educación habrá que interferir en el algoritmo. Volvemos a lo mismo. Y sí, Las redes sociales han hecho estragos Sí. en la juventud. Han hecho estragos. Y los chinos intervienen en el algoritmo. Y los chinos se reciben 200.000 ingenieros por año. Claro. ¿Y por Sí, qué? Porque el TikTok que nos mandan a nosotros no es el que tienen ellos. No, está claro. acá el TikTok es el de las TikTok, menos cuartos que nos TikTok, el pasamos reloj. un poquito, el reloj. El reloj que es Dale, implacable. dale, dale. Eso es lo que nos marca el tiempo aquí en la radio y nos pasamos unos minutos de la segunda Pero pausa. está ya, bueno, ¿eh? Justicia y Sociedad. Y así cómo se que está yendo el tiempo, porque quiere decir que está bueno. Está muy bueno. Y nadie sabía de qué iba a hablar hoy, mirá vos.
Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas seguimos sumando innovación tecnológica en salud pública. Incorporamos consultorios virtuales para mejorar el sistema de atención y estar más cerca tuyo estés donde estés. Podés acceder desde tu celular. Descarga la app Malvinas Más Digital. Ingresá y toca el botón Telemedicina. O de forma presencial a través de los tótems digitales. Consulta su ubicación en www.malvinasargentinas.gov.ar. Las especialidades disponibles son pediatría, clínica médica y adultos mayores. Recordá, el consultorio virtual no resuelve consultas de urgencias ni emergencias. Malvinas Argentinas, municipio, 30 años. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez, de 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta la medianoche, en Del Plata. 8 minutos para las 23 horas. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Tienen un celular del programa también para dejar sus mensajes. El 11 3127 2696. Así participan también del sorteo de los libros virtuales de esta noche. El libro Cargas Probatorias Dinámicas, dirigida por Jorge Peirano, de Editorial Rubens Alculsoni. El libro Consumidores Sobreendeudados, del director Claudio Fede, de Editorial Amurabi. Y también el curso de Volab International Legal Group en el 11 23 40 1030. Vamos a agradecer el mensaje de, ya les digo, bueno, no tenemos el nombre acá, pero nos escuchan desde la 1, dice, los escucho desde el trabajo, siempre es interesante. Un saludo a los compañeros de la Universidad Nacional del Oeste y le pedimos entonces a la oyente si nos puede dejar también su nombre. Muchas gracias a Diego Lara, que también nos deja un saludo para todos. Dice, buenas noches desde la radio La Tropa, primera emisora del Centro de Veteranos de Malvinas del país. Nos solidarizamos con los trabajadores de Radio del Plata. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a los oyentes que están conectados en el chat de YouTube. Recuerden que estamos en vivo en Del Plata AM 1030. El mensaje que nos llega también junto a Eunoia, dice, buenas noches, mis queridos amigos de Justicia y Sociedad. Un abrazo grande al doctor Claudio Fede, Roxy, al gran equipo, como siempre, invitados de lujo. Dice, usted explica, doctor, de maravilla, tendría que ser profesor, ya es profesor usted, así que ya lo sabemos, doctor Claudio Fede, usted explica de maravilla. El doctor es profesor y mucho más. Y también, bueno, dice, totalmente de acuerdo, cuando es en los barrios informales, los préstamos, las deudas que tienen las familias muchas veces se quedan con las viviendas y muchas veces arriesgan su vida, ¿no? Exacto. Así que, bueno, tener en cuenta eso. Y también dice, si se educara para el disenso y el debate y no para la militancia fanática, cada ciudadano sería artífice de su destino y de la nación educar al soberano. Cuántas cosas, ¿no?, que van surgiendo. ¿Cuántos temas? En los mensajes, cuánto que va quedando por desandar. Por ejemplo, a mí lo que me ayudó a estar aquí en radio fue la docencia. Claro. Eso lo dije siempre. Yo no hice carrera ni de locutor ni de periodismo. La verdad que fue una aventura el primer día, pero sí venía con un gran caudal del mundo de la docencia, en donde uno permanentemente tiene que expresarse frente a un público. Bueno, la oratoria en tu profesión es fundamental también. Sí, así pero vos sabés que no la enseñan. Ahora se empezó a poder un poquito más de moda en las currículas académicas universitarias. ¿Por qué? Porque los juicios orales, los juicios por jurado, etcétera, requieren sí o sí eso. Pero en la época mía no te enseñaban oratoria,
articular estos nuevos formatos de oralidad que hoy sí o sí lo tenemos que tener. Claro. Yo lo hice de una manera más artesanal, creativa, con la docencia, cuando empezás, donde tampoco hice carrera docente. Hay carrera docente, ¿eh? Hay muchas universidades hasta que te exigen. Yo empecé como ayudante y me involucré un poquito más. Bueno, como acá, ¿viste? Claro, Más o menos claro. es un estilo ese de empezar desde la praxis Sí. y crecer desde ahí. Y bueno, a mí lo que me da esta nota es el mundo de la realidad, o sea, cómo creces en la realidad y no solo en la intelectualidad. Que ese es un mundo gravitante también, ¿no? Cuando tenemos grandes pensadores, pero pocos realizadores. Entonces creo que ahí ese mundo de encuentro entre la intelectualidad, el pensamiento y la realidad, la realización, es eso lo que también tenemos que empezar a formar e indagar. Y hay que cuestionarse todo. Entonces yo me cuestiono, cada uno es artífice de su destino. Ahí Claro, me lo lo que cuestiono dice también. Eunoia, lo dice. ¿Somos cada uno artífice de nuestro destino o cada uno somos artífice de nuestro destino según las posibilidades que Sí, tenemos? sí. Porque Ahí el individualismo. Sartre Según el decía que algoritmo. somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿no? Nosotros no. Pero lo que pasa es que a veces lo que han hecho de nosotros es tan ominoso que podemos hacer poco con eso, ¿eh? Podemos hacer poco. Uno cuando se pone a pensar la infancia que tuvo, con los padres que nos cuidaron y que nos mantuvieron, nos mandaron a la escuela y otras realidades opuestas, dice, ¿y qué pudo hacer eso? Con ese destino, ¿qué pudo hacer ese hombre? Nosotros ¿Es artífice de su destino ese hombre? somos el resultado de lo que se nos dio y de lo que no se nos dio. Yo defino en eso todo un concepto de vida, en ese paralelismo, en esa comparación que podemos hacer entre el mismo día, la misma hora, el que nació elijan cualquier país del mundo, Sí. y yo. Es decir, ¿y cómo puede ser que Suiza. seamos tan distintos? Si nacimos en el mismo ámbito territorial, pero con tantas diferencias en lo cotidiano, en la dinámica, ¿no? En la vida. Entonces, se nos dio algo que al otro no se nos dio, y también se le quitó algo a uno y al otro que no tuvimos. Entonces, eso lo empieza a definir como por eso decía, como el territorio, la geografía, la alimentación, todo empieza. Después viene la cultura de la mano. Y viene la idiosincrasia que se va gestando y generando en ese lugar. ¿Quiere usted intervenir? Y yo le quiero la palabra a ella. Perdón, no, bueno, entonces cedo. Ah, con Jamita, muy bien. Pues yo le quiero preguntar a Jamín, mesa, a nuestros compañero de invitados mesa. de lujo, digo, ¿qué piensan ustedes en adelante? Es decir, nosotros entregamos la posta, vienen ustedes, ¿no? Generación tras generación. ¿Qué ven ustedes para el mañana inmediato? Es decir, ¿qué ven? ¿Qué postulan? ¿Qué quisieran? O sea, entre el deseo y la realidad. ¿Qué? Yo creo que se construye realidad con un discurso muy meritócrata hoy en día, y eso de lo que hablaban recién, de que todo influye en cómo nos desarrollamos. Yo creo que todo influye, desde en dónde nacemos, cómo comemos, cómo dormimos, si tenemos que trabajar desde los 7 años, si tenemos que trabajar desde los 18 años, y eso está también con respecto a la justicia social súper relacionado. Claro. No es lo mismo. Nosotros empezamos a tener en la universidad posibilidades que antes no teníamos en la zona, que el que tenía que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a Capital para poder estudiar una carrera, antes no lo podía hacer porque tenía que trabajar. Entonces la oportunidad tiene que estar, porque si no es la carencia directamente. O sea, Bueno, esa oportunidad se logra cobrando impuestos, por ejemplo. sí, Y alguien te puede decir que está mal cobrarle impuestos forzosamente a una persona. ahí está la polarización. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con eso, porque si no, no vamos a avanzar nunca. A eso me refiero yo. Si nos gobiernan los que no quieren cobrar impuestos y no quieren universidades públicas para que ellos puedan estudiar cerca de su casa, nosotros tenemos que luchar para que esos no nos Pero gobiernen. Víctor, ahí tenemos una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad. Impuestos se cobran. Y bueno, Y cada vez más, o sea, el planteo de no debería, eso es un planteo, ahí viene el mundo de las ideas con la realidad, Sí. que es lo que yo te decía antes. Es decir, Es como una nada, utopía, ¿no? una hipótesis de Claro. trabajo que bueno, síganla por la
en forma paralela, pero la realidad nos marca que hoy tenemos que pagar impuestos. Sí, pero que le el paguen- tema es el destino de los hagamos impuestos nosotros para y- qué son, ¿no? Claro, Claro. por y eso. sobre ahí quién viene. se y sobre ejerce quién- mayor presión Exactamente, impositiva. se ejerce mayor presión impositiva a los más pobres, no a los que le tienen que ejercer mayor presión Bueno, impositiva. ahí Ahí hay otro tema Ahí también. llegaste donde querías llegar. Claro, claro. Bueno, ahora ¿a dónde tenemos Sí. que llegar? Por favor, a las noticias con Mateo Soria. Muy bien. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 23 en la República Argentina, 24 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Unión Cívica Radical presentó un proyecto para regular la eutanasia. La medida busca que personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes puedan pedir ayuda médica para poner fin a su vida. La iniciativa formará parte del temario legislativo para el próximo año. Una adolescente mató a su novio y escapó. Esta madrugada en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, la chica de 16 años llamó al 911 diciendo que su pareja de 20 se lastimó con una reja y falleció minutos más tarde. Cuando el SAME llegó al lugar, los médicos mencionaron que las lesiones que presentaba el cuerpo no eran compatibles con heridas provocadas por una reja. La joven desapareció luego de preguntarle a la ambulancia a qué hospital se dirigía y hasta el momento no volvieron a dar con su paradero. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 24 grados 9 décimas y la humedad es del 72%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata, la radio de la verdad. No encuentro sopa, postre ni ensalada. Hay botellas vacías de marcas extrañas. Las debo haber tomado. ¡Qué resaca! No pienso estar en heroína mar. No me excita cagar con Chabran. ¡Qué tentación! Yo me voy al bolsón. Reservé por ahí una gran suite. No pienso 23 minutos esta nueva hora que compartimos de Justicia y Sociedad, el programa 162, con el juez en actividad Claudio Fede, ustedes también, y muchos invitados en esta noche. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030 y ingresaron varios mensajes, gracias a Maru, que quiere participar por el sorteo de los libros virtuales de hoy. Cargas probatorias dinámicas, dirigida por Jorge Peirano, editorial Provincial Culsoni. Consumidores sobreendedados, del director Claudio Fede, editorial Amurabi. Y el curso de Volap International Legal Group en el 11 23 40 1030. Así que Maru entonces deja sus datos. También nos dejó su mensaje Jonathan Sosa. Saludos a los compañeros que están ahí compartiendo esta noche en Justicia y Sociedad. Gracias a Leticia Argüello. Buenas noches a todos, me quiero ganar el libro. Qué lindo escuchar a mis compañeros de la universidad. Ya si se quiere, excelente programa. Gracias a Gabriel Urbina, que quiere participar también en el sorteo de esta noche, como así también Silvana. Dice, mi nombre es Silvana Ívalo, quisiera mandar un saludo al doctor Claudio Fede, a vos y a todos mis compañeros de la 1 de Merlo. Así que gracias también por estar en esta noche. Gracias también a Ana María Echeverri. Un saludo enorme al doctor Claudio Fede, a todos los alumnos que están, así que totalmente de acuerdo con mi compañera Jazmín, gracias por el mensaje. Y bueno, allí están entonces los amigos también en el chat de YouTube
del Plata AM 1030. Bueno, seguimos. Ahí teníamos una cortina de presentación con el Salmón, Andrés Calamaro, y vos, Marcos, ibas a presentar un poco la historia, dentro de la historia del rock nacional, ese gran cambio que introdujo Andrés Calamaro en el rock. Les quiero dar un poquito de contexto por qué elegí este tema. Ayer tuve la fortuna de ir a ver a Andrés Calamaro en vivo por primera vez, mucha fortuna realmente, porque conseguí una entrada a último momento, la verdad muy improvisado todo, pero nunca había ido a ver al Salmón y bueno, tenía ganas de ver de qué se trataba, ¿no? Un vivo de Calamaro, y sentado esperando que empiece el recital, caí en la cuenta de que pasaron 20 años, qué grandes que estamos, dije, 20 años de la publicación del disco El Regreso. El disco que marca justamente, como su nombre lo indica, el retorno de Andrés a los escenarios nacionales después de unos 6 o 7 años de haber estado afuera, en el exterior, componiendo, publicando, obviamente presentándose en giras, pero todo en el exterior, todo por fuera de Argentina. El Regreso es una grabación del 18 y el 20 de abril del 2005. Es un disco que, como te digo, marca el vivo de estas canciones que eligió para volver, con una banda conformada por músicos de Bersuit Vergarabat en ese momento, con productores como Oscar Riggi, el guitarrista de Bersuit, como Pepe Céspedes, y lo que anuncia justamente este show que se da en el Luna Park es la vuelta de un Calamaro a uno de sus mejores momentos. Escuchábamos El Salmón, que es una canción que particularmente a mí me gusta mucho porque fue una de las pocas que eligió el Indio Solari para hacer un cover en el año 2008 cuando hace su gira por La Plata presentando su disco Porco Rex. El Indio Solari invita a Andrés Calamaro, cosa que no había hecho nunca. El Indio nunca invitó a ningún artista a compartir escenario, y con Calamaro lo invitó, cantaron juntos 3 canciones y una de ellas fue justamente El Salmón, que hay una versión del Salmón cantada por el Indio Solari en un disco homenaje a Calamaro que sale un año después del Regreso, que es Calamaro Querido. Se llamaba Calamaro Querido cantando al Salmón. Es una segunda edición de homenajes que hacen los artistas del rock nacional a otros artistas. La primera había sido Cantando al León, un homenaje a León Gieco. Uh-huh. Bueno, la segunda es Cantando al Salmón, Calamaro Querido. Y este disco particularmente de 21 canciones está compuesto por los grandes éxitos de Calamaro. Esto que estamos escuchando es Tuyo Siempre, la canción más popularizada por la banda La Bersuit también, porque esto lo cantan con La Bersuit, con los coristas de La Bersuit, con la guitarra de La Bersuit, y es una de las canciones que obviamente marca el disco. De hecho, este fue el corte de difusión con el que Calamaro promocionó su disco El Regreso. Un disco que también tiene la particularidad de tener un DVD como testigo. Con shows en el Gran Rex y en el Luna Park, Andrés Calamaro hace un DVD de 30 canciones en vivo que es llamado Made in Argentina. Y tiene un disco de otras 7 canciones grabadas en España, Made in España, en el que justamente explora sus grandes éxitos, pero también algunos covers. Algunos covers como Por una cabeza, en el cual invita a Juanjo Domínguez, guitarrista y folclorista argentino, folclorista y guitarrista de tango, más que nada. Y de tango también. Guitarrista. Pero hacía las dos, y de hecho cuando Calamaro lo presenta, un virtuoso. Lo presenta como los dos, a Juanjo Domínguez, y hace una versión muy calamaresca de Por una cabeza. A mí particularmente cuando se pone a cantar tango no es de lo que más me gusta Calamaro, pero lo respeto porque él sigue su lógica, sigue su forma de cantar, sigue su gracia, y hay algo que nos pasa a los que, bueno, yo ayer fui a verlo por primera vez, pero nos puede pasar a todos los que somos o los que podemos ser un posible público de Andrés Calamaro, y es que en los vivos no sigue la rítmica de la canción. Entonces nunca podés enganchar bien, eso hablábamos recién con Mateo Soria, nunca podés enganchar cuando canta como cantó en el disco, porque siempre va a cantar de manera diferente. Este disco, bueno, como les decía, explora canciones como El Cantante, Te Quiero Igual, Las Oportunidades, Clonazepam y Circo, bueno, Tuyo Siempre, el Estadio Azteca. El Estadio Azteca es
una canción que evidentemente nos atraviesa a todos, porque tenemos la referencia del Mundial del 86, Claro. pero también la referencia del Mundial del 78. Digo, hay muchas cositas que están puestas en estas canciones de Andrés Calamaro y que evidentemente han pasado ya 20 años de esta publicación del disco. El disco explora también otras colaboraciones. Es un disco que canta Lito Nevia, por ejemplo. Lito Nevia está invitado a cantar en Para no olvidar, que es uno de los clásicos de Un tiempo perdido. A esta parte de esta noche ha venido una canción. Mirá, completo. Locutor, cantante. Viste que no trajimos, Bueno, refuerzo de lujo, ojo. Bueno, tenemos Crímenes Perfectos también en este disco. Tenemos Los Aviones, una canción que ayer interpretó también. Y que evidentemente lo hizo con invitados a los cuales yo creo que Andrés les está dando un poco la posta de lo que va a seguir. Patricio Sardelli de Airbag, Facundo Soto de Guasones, estuvo Chano Charpentier también cantando junto a Calamaro. Nos volveremos a ver, digo, hay muchas canciones, Media Verónica. Este disco particularmente explora para mí una de las mejores selecciones de Calamaro. Y es el disco que, como les digo, marca este regreso triunfal de un Andrés Calamaro que volvió y siguió componiendo acá en Argentina. Sacó 2 discos después que fueron Gardel de Oro, y obviamente cierra este disco con, para mí, una de las mejores canciones de Andrés, que es nada más y nada menos que Paloma, que es esta que ya empezamos a escuchar y que se canta a todo pulmón y que se canta con mucha fuerza, y ahí lo escuchamos de Andrés Calamaro, Paloma, por la versión de El Regreso, año 2005. Pensé que la ibas a cantar. No, que la canta Andrés. Ayer la cantó. Como para que mirá, luzcas, pero... Ayer la cantó, ¿cómo se llama? Junto a Patricio Sardelli. Y yo digo, no, que la cante él. O sea, que cante cualquier otra con Sardelli, pero todo bien con Patricio Sardelli, ¿no? Un gran artista. Pero sí, uno de los íconos también del rock argentino. No solo del rock argentino, sino que rompió fronteras. Y creo que lo que decíamos acá recién para lo que estábamos charlando, él sí también hizo un traspaso generacional en el mundo de la música con un estilo que fue rescatado por muchos de los que vos recién mencionabas al pasar, ¿no? Airbag, Los Guasones, tienen mucho de lo que va dejando sí, él y otros, la pero actitud, particularmente ¿no? él. Sí, pero hay algo de la actitud que también se imita mucho en el rock y que evidentemente justamente estas bandas la han por lo menos visto, ¿no? Alguna vez, che, ¿sabés qué? Calamaro, con esos lentes, con ese pelo, con esa campera del cuero, me copa, ¿no? Y hoy que está en otra edad, mucho más grande, también mantiene eso de, ¿sabés qué? Yo voy a cantar mi canción. Vos sabés cómo es el ritmo de mi canción, pero la voy a cantar como yo quiero. Y ahí está la autonomía del artista para hacer, sus versiones cada vez que quiere en vivo de la forma en la que le gusta. Así que esto quería traer los 20 años del disco El Regreso, uno de los discos que para mí marca un antes y un después en la carrera de Andrés Calamaro. Y tiene mucho que ver con lo que venimos charlando, porque vos decís qué punto de conexión tiene, ¿no? O sea, si uno no lo quiere encontrar, no lo encuentra, pero cuando empezás a indagar en el arte, esto es cultura, esto es letra, la letra tiene una connotación social, se escribe en un tiempo determinado, con características del momento. Y ahí uno empieza a encontrar esta conexión con lo que hablábamos recién, ¿no? En los tiempos en que vivimos, que buscamos, cómo es nuestros desafíos diarios y cotidianos, sobre todo. El rock, particularmente, no el tango por ahí, pero bueno, el rock sí tiene una trazabilidad y una vigencia dentro de la juventud, adolescencia, juventud, ¿no? Vino como a irrumpir ahí el rock. Vino a romper, por eso lo del rock, ¿no? Esta cosa que vino a romper con la cultura de la música que teníamos anterior, que era el tango, el folclore, lo clásico. Pero que toma mucho del tango para mí, ¿eh? Sí, sobre yo todo, quisiera pero digo, reivindicar el tango, yo soy tanguero. No, yo también, ojo, me encanta. Pero sí el rock vino a manifestarse de una manera distinta y en un grupo social específico que fue la adolescencia y la juventud, ¿no? Un poco esa rebeldía. Hubo grandes poetas en el rock también. Cuando empezó a irrumpir con Los Abuelos de la Nada, en el momento
cuando Eso comienza quería. la democracia y se reivindica Claro. el nacional, y ahí era como de las voces nuevas y de lo que se venía gestando, ¿no? Así que es efectivamente un artista que ha cruzado todos los momentos, ha tenido momentos oscuros también, contradictorios, Sí, ¿no? pero en algún momento con críticas muy eh, muy derechosas, cuando estaba instalado en España también era una persona complicada, hasta que después dio una vuelta, ¿no? Es como que revirtió, como dice nuestro compañero, revirtió en algún momento esa imagen y volvió a la esencia, que es en realidad lo talentoso que es como músico, como artista, ¿no? Exacto. Así que Yo que creo, dos cositas más quería decir. Esto de, es un artista que creo que hay que juzgarlo por sus mejores versos, no así tanto por sus declaraciones. Obviamente es un actor político relevante, ¿no? Hasta hablábamos de política antes. Es una persona que llega a masas, a multitudes. Pero me parece que un artista tiene el derecho, por lo menos, de ser juzgado por sus mejores versos. Eso por un lado. Y por el otro lado, como decía Roxy, esto de las bandas que integró, Los Rodríguez, bueno, también haber sido como un apadrinado de Miguel Abuelo, ¿no? Los Abuelos de la Nada. De haber sido también amigo de Charlie, después enemigo por un amor que se fue. Digo, hay cuestiones que fueron trazaron la vida de Andrés Calamaro y que sin dudas marca. Hay una canción que él tiene que se llama Los Chicos, que es una canción del disco del 2008, y él en ese disco, Los Chicos, habla de sus amigos. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo, si no voy a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver. Habla de la gente que Pero ya no eso, está en este plano. ahí viene el tema, haciendo de nuevo, posicionándonos en todos nuestros oyentes, ¿no? Todos podríamos escribir una canción de la vida, porque lo que se está traduciendo y lo que vos estás comentando en cada uno de estos momentos es la vida misma de una persona, en este caso, como Andrés Calamaro. Pero eso se repite en cada... Si nosotros tuviésemos la facilidad y la creatividad de poder escribir y componer, seguramente haríamos infinidad de canciones de todo lo que nos pasó en la vida. Y creo que ahí está el punto ese de conexión, ¿no? De cómo nosotros veníamos charlando de este mundo que nos toca, en el cual nos toca convivir inevitablemente, cómo cada uno va viendo su propia vida, pero en función de los demás. Vos fijate, le escribe a los amigos, a los amores, a ese mundo que te rodea inevitablemente. Pues bien, acá está, creo yo, un poco la razón de vivir. Acá está ese mundo que inevitablemente nos toca en el presente y en las situaciones que tenemos, y ahí es donde nos tenemos que desarrollar y desenvolver. Ahí es donde tenemos que aprender a vivir, ¿no? Y si la vida tiene un sentido, el arte y el amor claramente... Es el mejor canal. Es el mejor canal, digamos. Porque si no, es difícil vivir en un mundo, vivir esta vida que sabes que es finita y que sabes, como dice Heidegger, todo el tiempo tenés que estar pensando que te vas a morir. Entonces... Es inevitable saber... Es bueno, inevitable pensar eso y por uno- eso vivir con inteligencia sabiendo eso. Y el arte te redime, el amor también, ¿no? Hay que encarar la vida por ahí. Nos vamos a esta primera pausa de esta segunda hora. Si no, no nos vamos más. No, si no nos seguimos, vamos vos más sabés porque que ya seguimos, veo las caras, los aceleramos gestos, con todos todo. tienen algo más para decir, pero bueno, tenemos que cumplir con los tiempos de radio. Si no van a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver. La información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad.
Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad. 23:20 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad por Radio del Plata hasta las 12 de la noche. Un saludo al doctor Gabriel Anzavecchia, otro docente excelente que no solo acompañó en la cátedra civil, sino que también lo tuvimos con su faceta laboral y la importancia de la maternidad y su rol en el día de hoy, ¿no? Qué fortuna tener semejantes docentes, lo dice Victoria Sandoval en el 11 23 40 1030. Y muchísimas gracias también a, en este caso, Ana María Echeverri, que nos deja sus datos, alumna de abogacía también de la UNO. Buenas noches, un saludo enorme al doctor Fede Díaz Jaspín, una excelente compañera de la Universidad 1. Bueno, al frente, gracias y también por esta oportunidad. Bueno, muy bien, gracias por los mensajes, por los saludos, por acompañar a sus compañeros a esta hora de la noche que están poniendo su voz, su cuerpo, dando cuenta de su experiencia y de su motivación también para venir aquí a contar lo que es ser estudiante de abogacía en la Argentina, en un lugar muy especial, en la 1, en los días que corren. Pero bueno, también tenemos otras realidades y habíamos presentado a la doctora Juana Fuentes Velázquez, jueza y directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juana. ¿Te tenemos en línea? ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti y todo tu auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde-noche. Sé que por allá ya es más noche, ¿no? Acá sí por aquí son... por México son las 8:20. Entonces, tenemos 3 horas de diferencia. Acá son las 11:20 de la noche. Así que nos encontramos más allá de los horarios y gracias a la tecnología conectados con vos desde México, para que podamos conocer, ¿no? de aquí en la Argentina y en todos los lugares donde nos escuchan, cuál es un poco la realidad de los jueces mexicanos. Primero, preguntarte qué especialidad tenés, en qué fuero estás como jueza. Claro que sí, pues soy jueza, todavía jueza, fue una noticia internacional muy triste de que a partir del 2025 hay un cambio en los poderes judiciales y por ello actualmente todavía estoy como jueza hasta el 2027. Me desarrollo en la materia laboral o de trabajo y en mi país hay 2 fueros, el fuero federal y el fuero local. Yo formo parte de ese fuero federal que implica una justicia para todo el país y abarcamos los conflictos desde el norte hasta el sur del país. Y también debo decirles que el Poder Judicial Federal se ocupa de llevar todos los juicios de amparo. Es el juicio que históricamente distinguió a México por tener un juicio que protege a los derechos humanos, que protege al gobernado de los actos de autoridad. Por lo tanto, yo actualmente pertenezco a ese Poder Judicial, que incluso soy una jueza de carrera judicial, porque me desarrollé en cada uno de los escaños que establece el Poder Judicial Federal. Por lo tanto, yo fui desde mecanógrafa, secretaria, y bueno, tuve la distinción a través de exámenes de oposición de resultar vencedora como jueza en el año 2020. Por lo tanto, de no haber existido esta reforma judicial, mi expectativa hubiese sido concluir en una magistratura, porque la magistratura formaba parte de esa carrera judicial. Interesante. Entonces, que nos vayas contando un poquito todo este derrotero de tu carrera, porque viene a razón
de lo que ahora seguidamente seguro nos vas a comentar, de cuál fue el gran cambio que irrumpió en México, una novedad reciente, ¿no?, en los tiempos, que tiene mucho que ver también, Juana, con lo que estábamos conversando acá, ¿no?, con el sistema democrático, los sistemas que nosotros entendemos que hoy por hoy son los que han dado solución a muchos de los aspectos en la vida de convivencia en los países, en las naciones. Y justamente este sistema democrático, representado por 3 poderes, en el caso de ustedes, ha habido una modificación en la estructura del Poder Judicial que lleva a que los jueces, en 2 tramos distintos, en 2 etapas distintas, 2025 y 2027, se los corra a todos de su función y se elijan a través del voto popular. ¿Es así? Así es, Claudio. Desafortunadamente, para México, en estos temas de democracia, en lo que corresponde al principio de división de poderes y específicamente al Poder Judicial, le ha ido muy mal en estos 2 últimos años. En 2024 se modifica de forma muy rápida, se establece por parte del presidente de la República anterior, Andrés Manuel López Obrador, una reforma que acaba con esa división de poderes, y enseguida voy a platicar por qué considero que se acaba con esa división de poderes. Sí. Pero en esencia lo que hace es correr a todos los jueces y magistrados federales, determinando que seríamos sustituidos por personas que resulten del voto popular, un mecanismo que ellos señalan es democrático. No es así, todos sabemos que la democracia no es únicamente sufragar, no es nada más votar por alguien. En el caso de los poderes judiciales sabemos que en todo el mundo cómo se demuestra esa democracia o ese respeto a la división de poderes, pues muy sencillo, a través de nombrar jueces y magistrados por carrera judicial, por méritos, y no por un voto popular, donde aquí voy a la ruptura de la división de poderes, donde actualmente tenemos una presidenta, y digo con mucha tristeza presidenta, porque desgraciadamente desde que ella llegó, los actos que ha realizado son actos sumamente desdeñando la actividad de las mujeres, porque el Poder Judicial había permitido que las mujeres formáramos parte de la carrera judicial. Incluso se establecieron algunos concursos de oposición específicos para mujeres, tratando de que esa brecha que se da entre espacios para hombres y mujeres pues se redujera. No estábamos en un 100%, es decir, no había el mismo número de juezas y de jueces. Sin embargo, con una política judicial que privilegiaba este tema de la carrera, se diseñaban exámenes de oposición para mujeres. Y bueno, eso quedó en la historia. Efectivamente, Claudio, como tú señalas, a partir de esa reforma judicial que plantea el expresidente y que ejecuta la presidenta actual, pues lo que hoy tenemos son jueces que han salido en 2025 y otros que saldremos en 2027, claro, porque seremos sustituidos por jueces elegidos a través del voto popular, como si fuésemos diputados, senadores o presidentes del Ejecutivo, ¿no? Pero que desgraciadamente también se considera que se rompe el principio de división de poderes, porque actualmente en nuestro país, tanto el Poder Ejecutivo, que está a cargo de la Presidenta de la República, como el Poder Legislativo, que lo integran diputados y senadores, todos son de un mismo color, de un mismo partido político que se llama Morena. Y hoy los jueces que ingresaron a través del voto popular, pues utilizaron el mismo mecanismo de proselitismo, el mismo mecanismo de cómo lograr que el electorado votara por estas personas, y que pasó algo inédito en el mundo, de verdad inédito, y es lo que quiero compartir contigo, Claudio, con tu audiencia, sí, con tu país, de lo que no le viene bien a un sistema de democracia donde se utilizaron una tómbola primero para decir quiénes se iban primero y quiénes después. Imagínate por sorteo, que una persona que tiene tantos años de experiencia, ver su número en una urna y saber que esa carrera profesional, esa carrera judicial se acababa por una decisión unilateral del Ejecutivo con aval del Legislativo, para
que este poder judicial, que era siempre luchó por ser el contenedor del poder del arbitrario, del poder político, pues se convierte en el poder incómodo y pues es mucho más sencillo destituir a todos y sustituirlos por gente de su partido político que ocupe esos escaños, que pensar en mejorar o capacitar mucho más a los que ya estábamos como juzgadores. Juana, te voy a hacer algunas preguntitas para ir haciendo un poco, dando un panorama de la realidad, ¿no? Primero, ante esta situación, ningún órgano superior, un tribunal superior o una Suprema Corte, dijo nada. Pasa algo, Claudio. Nosotros, como tenemos un nombramiento de carácter constitucional, digamos que somos un símil de trabajadores del Estado. Sin embargo, pues no tenemos un tribunal independiente o autónomo a donde acudir cuando somos destituidos. Lo que existía era un órgano de administración, un órgano de disciplina interno, que era que cuando nosotros incurríamos en algún tema de corrupción o no cumplir con los números, es decir, constantes evaluaciones. Y al no cumplir, sí podíamos ser destituidos, pero el mandato que tenemos es constitucional. ¿A qué voy con esto? Efectivamente, no tuvimos una instancia nacional a donde acudir a hacer valer nuestros derechos como jueces, nuestros derechos laborales como juzgadores, para que un tribunal, a través de un procedimiento, después de ser oídos y vencidos, pudiéramos ser destituidos. Entonces fue una reforma a la Constitución la que determina nuestra sustitución por jueces a través del voto. Sí están los organismos internacionales, ¿no? A los que sí han acudido. Exacto. Ahí sí tenemos, pues mira, expectativas muchas, realidades pocas. Hemos agotado este mecanismo de amparo nacional, que es un mecanismo extraordinario de defensa ante violación a derechos. Lo iniciamos como asociación. Se logró que jueces valientes, jueces, decimos nosotros, si hay jueces en Berlín, que jueces a través del mecanismo que aquí le llaman suspensión, establecieran que no se iba a llevar a cabo la reforma hasta que se resolviera sobre la constitucionalidad o sobre la convencionalidad de la reforma. Desafortunadamente, en cuanto llega la fecha, el Ejecutivo, por decreto, destituye y convoca las elecciones para los nuevos jueces. Entonces, nunca hubo observación a lo que los mecanismos nacionales extraordinarios decretaron. Y ahora, hemos ido a la instancia internacional. Sí. Hemos ido a audiencias públicas de las que se llevan a cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía no estamos en este terreno judicial que lleva la Corte Interamericana. E incluso se han pedido medidas cautelares. Desafortunadamente, la Comisión no ha otorgado esas medidas provisionales que se solicitaron para evitar ese cese masivo de juzgadores. Por otro lado, yendo un poquito a los resultados que han obtenido en estas elecciones, de los jueces que se retiraron, ese 50% que en 2025 se tuvo que ir, se podían presentar a elecciones. Así es. ¿Cuántos fueron elegidos? Fíjate, Claudio, que efectivamente se estableció dentro de la reforma la posibilidad de que te quedaras como candidato en el puesto que veníamos desarrollando. Desgraciadamente, ese universo de 800 jueces federales no quedó más que un 5%. Estamos hablando de 10, 15 juzgadores que tuvieron la posibilidad de quedarse. De ser elegidos. Desgraciadamente, Claudio, bajo un mecanismo de corrupción, porque tuvieron que someterse a pedimentos que hizo el partido de Morena para poder aparecer en los acordeones y que el electorado votara por ellos. ¿Y cómo fue financiado? ¿Cómo se financiaba o cómo cada uno hacía su propia campaña, propuesta, su propia campaña? Fíjate que también el órgano nacional, INE se llama, que es el Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de organizar todas las elecciones políticas del país, es quien determina estas reglas de operatividad de las campañas.
y sí fija montos, no voy a negar que estableció montos para poder eh, utilizar cantidades en campaña. Sin embargo, no hubo como tal una revisión exhaustiva, porque además no estaba regulado, por ejemplo, cómo llevar a cabo este uso de redes para campaña, cuánto tiempo, si iba a haber espacios gratuitos para difusión de las candidaturas. No había regulado nada, fue todo muy express y por lo tanto, pues ante esos vacíos, evidentemente hubo quien utilizó esos Claro. espacios para poder colocarse en las negociaciones políticas que nosotros le llamamos en lo obscurito, atrás de la puerta, para que ellos aparecieran en esos acordeones y pudieran resultar vencedores. Desde la Suprema Corte hasta los juzgados, que son la instancia de la judicatura más baja, jueces, magistrados y ministros de la Corte, todos los que aparecían en el acordeón, todos quedaron seleccionados para esos puestos que ahora ocupan la gente de 2025. Y esto esta elección es para absolutamente todos los jueces de México, federales, y nosotros decimos justicia ordinaria. La mitad de los locales. Afortunadamente tenemos en el país 32 estados o 32 entidades federativas que nosotros le llamamos, que esos 32 son los que integran la República Mexicana. De esos 32, todos los estados donde gobierna oposición decidieron dejar el proceso para el 27. La reforma constitucional daba posibilidad a los estados de que lo hicieran igual como en el federal 25-27 o bien todo en el 27. De manera que hasta donde sé, 18 estados fueron los que sí participaron, los lugares son de Morena y que quedaron puros jueces que también están bajo la bandera del partido político mayoritario en el país. O sea que en el 27 sí o sí cambian el 100% de los jueces que se tenía hasta el momento, ¿no? Sí, a algunos estados, Claudio, debo resaltar el compromiso de esa independencia que han mostrado el Ejecutivo hacia el Judicial, el respeto al Poder Judicial, y algunos estados como Querétaro, Guanajuato, donde los partidos políticos que gobiernan no es Morena, han diseñado estrategias como para que sí se van a elección, pero quedan sus mismos jueces que ya están ocupando el lugar. Me he llevado sorpresas muy buenas, sí, de apoyo total del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo y Judicial. Y en respeto a esa división de poderes, dijo, sí, se van a elecciones, pero tienen un lugar preferente los jueces que están en activo. Y antes de despedirte, la pregunta, ¿por qué pensás que ocurrió todo esto? Mira, me parece que estamos en un momento histórico en el mundo, no nada más en México, en el mundo donde el poder ha envilecido, ha generado autoritarismos, autocracias, y entonces quieren tener todo el control del poder político y jurídico del país. ¿A qué voy con esto? México, ¿qué quiere hoy Morena? Lo digo porque es el partido que controla el gobierno, pues tener el control sobre el que hace las leyes y sobre el que las aplica, porque hay muchos intereses de por medio. Está la delincuencia organizada controlando al país, hay mucha inseguridad, y entonces los jueces que resuelven de manera independiente se ven ajenos a esos terrenos de corrupción que hoy, desgraciadamente, los gobiernos lo primero que utilizan cuando la gente no acata una orden, pues es corromper. Entonces, era el poder que era el freno a los otros dos poderes, y hoy tenemos, pues, desgraciadamente, un gobierno autoritario, no nada más en México, eso también lo resalto. Sé que es como un momento histórico donde vemos que un gobierno de pronto quiere tener el control de todo, ¿no? No nada más del tema político, sino también del tema económico, y el tema económico juega un papel muy importante en estas reformas judiciales en México, porque siendo México parte de un tratado de libre comercio donde el compromiso es garantizar que los conflictos que surgieran en la aplicación de ese tratado
fueran resueltos por jueces independientes, no los ha acatado. Y para muestra un botón, hay muchas sentencias ya de la Corte Interamericana en contra de México y no cumple. Entonces estamos ante un momento muy preocupante en lo que corresponde al Estado de Derecho, porque sabemos que el Estado de Derecho garantiza precisamente que todas las autoridades, que todos los ciudadanos, que todos ajustemos nuestro actuar a lo que la ley dice. Desgraciadamente estamos viviendo momentos que jurídica, política y económicamente los gobiernos quieren tener el control de todo. Entonces, esto es un grave augurio, no nada más para México, sino para toda América Latina. Mi solidaridad con todos estos países que también de pronto ya ven con gusto el sistema en México y dicen, ay, creo que ese sí funciona. No, Evidentemente, justamente por eso te hice la pregunta, porque sabemos que en muchos otros países latinoamericanos se está planteando esta cuestión en los diálogos, más que nada políticos, en los ámbitos legislativos, y bueno, entendemos lo riesgoso que es esto de perder precisamente la independencia judicial, nada más que eso, ni nada menos, la imparcialidad, la inamovilidad de los cargos, bueno, todo lo que hace a que un juez frente a determinadas causas, más cuando son causas de Estado, ¿no? Causas que tienen que ver con funcionarios de gobierno, etcétera, etcétera, puedan tener la libertad de decidir conforme a las pruebas de proceso y a lo que la ley manda. Sencillamente eso. Por eso fue la pregunta, para tomar nota de lo que lamentablemente a ustedes les está sucediendo y lo que va a seguir hasta el 27 y lo que va a venir después, ¿no? Obviamente. Los efectos van a ser, creo yo, los peores. Y bueno, tomar cuenta y poder escuchar las experiencias que se están suscitando en Latinoamérica. Así que por eso era la pregunta. Y Juana, bueno, un agradecimiento muy especial por tenerte, por acompañarnos y por dar testimonio con esa voz firme y con la entereza que lo haces de lo que está sucediendo en tu país. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por ser receptivos a lo que pasa en otros países. México siempre ha sido un referente para América Latina y hoy, desgraciadamente, no es el mejor referente en tema de división de poderes, en tema de Estado de Derecho, pero sí tiene que ser un referente para no permitir que esto pase o que esto se convierta en un virus en donde yo no dudo que nosotros estamos perdiendo un trabajo, pero los mexicanos, las mexicanas están perdiendo un sistema de justicia independiente. Exacto. Un sistema donde los jueces, esa independencia, ¿cómo la logramos? A través de la carrera judicial, a través de la preparación, de la capacitación, de la meritocracia, y no por hablar bonito, caerle bien o hacer TikToks. Me parece que la política tiene siempre que estar ajena al derecho. Si bien es cierto, es un binomio que no puede dejar de existir el uno sin el otro, no pueden combinarse la política con el derecho, porque podríamos destruir a nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo, y bueno, el testimonio que buscábamos era particularmente ¿no? Que nos explique y nos cuente lo que está sucediendo, y también queda abierta la posibilidad para invitarte nuevamente para que nos vayas contando cómo sigue la realidad judicial, la realidad de la ciudadanía de México con este tema. Así que muy agradecido por estar con nosotros esta noche. Todo lo contrario, Claudio. Muchas gracias y buenas noches para todo tu auditorio. Un gusto grande. Ahí la escuchábamos a la doctora Juana Fuentes Velázquez, jueza y directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación México. Tema delicado, tema que con mucha atención estábamos siguiendo todo, porque tenía que ver con lo que hablábamos hace un ratito nomás. Esta cuestión del Estado, esta cuestión de los poderes de la democracia, de qué función cumple cada uno, claro. ¿Qué significa para nosotros en el ámbito judicial la independencia? ¿Qué quiere decir eso, no? ¿Qué significa no para reaseguro de los jueces? Yo siempre explico, lo que estamos hoy estamos, mañana habrá otros, obviamente, puede ser alguno de ellos que son estudiantes, pero va a haber otros, pero la institucionalidad tiene que seguir siendo la que elegimos entre todos. ¿Queremos jueces independientes o no? Yo sé que por ahí los oyentes dicen, no, esto es todo chamullo, es todo mentira, los jueces no son independientes. Yo les aseguro que somos independientes. Se los aseguro, se los garantizo. Habrá, obvio, somos seres humanos. Habrá algunos que no, un porcentaje que no, bueno, no tendrían que estar en ese lugar y hay mecanismos para poder expulsarlos. Ahora, que la independencia es la garantía del ciudadano, ese es el real, no es del propio juez. Claro. El propio juez no tiene otra garantía que
hacer bien su tarea, su trabajo, su función, su trabajo verdaderamente como trabajo, porque somos trabajadores del Estado, como lo decía recién Juana de México. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que si yo llevo un conflicto ante ese juez, él resuelva con las pruebas que tiene en el expediente y no por lo que le dice uno, le dice el otro, los intereses para con uno, para con el otro. Esa es la independencia. ¿Es difícil de comprender? Sí, porque a veces los medios de comunicación modifican los estándares de la realidad que sucede dentro de los poderes judiciales. Por eso estamos nosotros. Una voz en miles que hablan quizás cosas contradictorias, pero bueno, por lo menos hay una voz que con total sinceridad, naturalidad, claridad y objetividad les dice cómo trabajamos. Y somos los más. Totalmente, lejos somos los más. Pero bueno, hay que decirlo, hay que mostrarlo, porque no es por mí, es por todos. O sea, la garantía de que un juez independiente es por todos. Claro. Que tengan la seguridad, la certeza. Bueno, después hay mecanismos para llegar a esa decisión final que garantice, como hablábamos hace un rato, la eliminación del conflicto. Me puede gustar, no me puede gustar, pero el conflicto ya no debe estar más. Si no, ¿cómo viviríamos? Claro. Bueno, eso es un poco lo que lamentablemente está sufriendo México. Jueces elegidos por el voto popular, con toda una lógica de cómo se postulan, cómo se hacen las campañas, quién en la financia, etcétera, etcétera, que no tenemos que ser muy sabios para entender cómo funciona eso, lamentablemente, ¿no? Imagínense, acá tendríamos que hacer lo mismo, ¿cómo va a funcionar? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a advertir y a definir un poquito de cómo queremos seguir, ¿no? Viviendo. Esto que hablábamos hoy al inicio del programa, esa convivencia. Pues la convivencia está en la Constitución. En México modificó la Constitución para hacer esto. Y yo meto ahí Ezequiel. Un interrogante. Lo contradictorio de esto es el mecanismo, la implementación, el entender que ese proceso de elección popular podría estar permeado por intereses partidarios, por intereses del crimen organizado, por financiaciones que no sabemos de dónde podrían aparecer, o es en sí la posibilidad de que los magistrados se elijan por el voto popular. Digo, a mí esto en términos generales siempre pienso, al margen del tema, siempre pienso que cuanto más democracia mejor, digo, no para los sectores populares en sí. Esta reforma se llevó a cabo, como decía la compañera jueza, a través de una reforma constitucional que se hizo, a través de un mecanismo agravado. Se necesitaron, la reunión de ambas cámaras, con mayoría agravada. No es que un día se levantó alguien y dijo, che, vamos a volar a todos los jueces. Me parece que eso en sí constituye también una representación popular, una representación de las voluntades, democráticas. Volviendo a la pregunta original, ¿es un problema de la implementación y no poder controlar esos mecanismos, o es un problema con que el Poder Judicial se vea sujeto a la elección democrática y popular? Yo te voy a contestar por mí. Ese mecanismo no garantiza absolutamente nada mejor. Si querés, espera el tiempo. Espera el tiempo. Por eso yo le dije a Juana, te vamos a seguir pidiendo, porque sabemos los resultados de los que fueron elegidos. Si vos ves las campañas, tenemos que ir a la pausa, pero le vamos a brindar internet, le vamos a poner dispenses de agua, era ofrecer una cosa que yo, la verdad, vean los spots, tómense el tiempo de ver los spots, y la verdad, si ese es el tipo de jueza que ustedes necesitan, bueno, yo, a razón de lo que vos decís, los sistemas nuestros, por ejemplo, con Consejo de la Magistratura, prevén un sistema democrático indirecto. ¿Por qué? ¿A mí quién me elige? Un legislador, un representante del Ejecutivo, un representante de los colegios de abogados, un representante de la justicia. El Consejo está compuesto por todas esas personas en representación de... ¿A ellos quiénes lo eligieron? El pueblo. Entonces, hay un mecanismo de mejor certeza, porque se analiza mejor la capacidad, la aptitud, la idoneidad. Los concursos. Exacto. No, decir, hola, ¿qué tal? Soy más lindo, más feo, ofrezco más, ofrezco menos. Y me voto. ¿Y vos qué sabés quién es? O sea, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo estudia? La verdad que me parece una moneda en el aire eso. Y yo creo que acá hay que entender bien qué significa la democracia. Porque la democracia no significa todos poder, porque no sé si todos estamos en condiciones de conocer y de estar capacitados para eso uno elige determinadas personas en determinados roles y funciones. Entonces decir, ustedes háganse cargo de tal cosa, pues se entiende que ustedes saben de esto.
el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y uno no hace lo que hace el otro. Entonces creo que hay que darle la confianza a esos poderes para que puedan producir sus mejores personas. Claro. ¿No? Ser Por ejemplo, en principio ser independientes. acá tuvimos la semana pasada otros Sí. países, y por ejemplo Chile los jueces los elige el propio sistema judicial. Después sí lo conforma el Senado, el Ejecutivo, pero todo el camino no hay Consejo de la Magistratura. Ajá. Lo hace el Poder Judicial, elige a sus propios efectores, sus propios operadores. Uno de los jueces dijo que la justicia tiene su autonomía económica, o sea, se Exacto. regula a sí Brasil, misma. la tiene en la Constitución. Y entonces no tiene que depender de dádivas. Nosotros estamos esperando, por ejemplo, hoy, de gran las discusión en la propias. provincia de Buenos Aires por el presupuesto. Claro. Lo conocemos todos, no Claro. se ponen de acuerdo, no hay presupuesto. Bueno, el presupuesto nuestro de la justicia está dentro del presupuesto de la provincia. Va bajando todos los años, en vez de subir, baja. ¿Y por qué debería subir? Porque cada vez necesitan más jueces, más fiscales, más defensores, porque los conflictos cada vez son más, la población es más grande, etcétera. Entonces, en vez de subir, baja, ya tenemos un problema. Claro. Y estamos en un 3% y pico, una cosa. El 96-97% de ese presupuesto es para sueldos. El otro poquito que queda es para infraestructura, elementos, material, desarrollo, capacitación, etcétera, etcétera. Yo no digo nada nuevo, o sea, esto es objetivo. Claro. Puede gustar o no puede gustar. Algunos pueden decir, y bueno, no le tienen que dar nada, porque son malos. Bueno, no nos den nada. Y así será lo que podamos servir a nuestra sociedad. Venimos corriendo de atrás, muy de atrás. Claro. Con la tecnología venimos de atrás. O sea, tenemos implementación, el desarrollo de tecnología interna, pero venimos muy de atrás. ¿Por qué? Porque las estafas virtuales, por ejemplo, se hacen a un nivel que nosotros no tenemos, no la capacidad, sino los elementos para poder estar cerca. El grooming, etcétera, etcétera. Entonces, eso es inversión. No hay otra manera. Exige nueva legislación también, ¿no? Nuevos tratamientos para abordar esos temas que son tan nuevos, que se van... Y el legislador tiene que ir rápido para poner la ley a punto, claro. para que la use el juez, para que el juez, además de usarla, la pueda aplicar. ¿Quién la aplica? Y por lo general el Poder Ejecutivo. Claro. Nosotros tomamos decisiones que quien las efectiviza son los poderes ejecutivos, la policía, son organismos del Estado. No, los jueces no van a la casa de las personas a efectivizar medidas, a hacer un desalojo, a realizar un secuestro, etcétera, etcétera, a sacar una persona del domicilio. Eso lo hace aquellos que tienen las facultades para auxiliar a la justicia, que es Poder Ejecutivo. Puede ser Poder Ejecutivo provincial, nacional, bueno, hay distintas formas, pero esa es la forma de funcionar. Entonces, ahí empieza a entenderse bien el concepto de democracia, ¿no? Cuando uno dice, la democracia tiene que servir para obtener el resultado final en la realización de esa dignidad que busco. Todos los días de mi vida me levanto, salgo a la calle y creo que soy una persona digna. Bueno, eso es lo que hay que poner en escenario. Y ahí es donde tenemos ciertas deficiencias, ¿no? Bueno, nos pasamos de rosca, para decirlo de alguna manera, de la última pausa, pero volvemos. Volvimos al inicio de la charla, en definitiva, es eso. Viste ¿no? que es todo Comenzamos por circular, ahí. ¿no? Así es. Bueno, volvemos enseguida. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas seguimos innovando en salud pública. Ya podés acceder a consultorios virtuales desde tu celular. Descarga la app Malvinas Más Digital. Ingresá y toca telemedicina. También podés hacerlo desde los tótems digitales. Encontrá su ubicación en malvinasargentinas.gov.ar. Malvinas Argentinas, municipio. 30 años. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial.
Continuamos con más noticias porque la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe presentó a Justina, una aplicación para atención ciudadana digital. La herramienta establece un canal de atención automatizada, accesible tanto desde el sitio web como a través de WhatsApp. Incorpora un sistema de chatbot basado en flujos de conversación predefinidos que guía al usuario en la obtención de información que brinda el sistema para canalizar sus consultas. Por otra parte, en la provincia de Corrientes, el Poder Judicial avanza en la digitalización con organismos del Ejecutivo. El Superior Tribunal de Justicia recibió a directivos de la Inspección General de Personas Jurídicas y del Registro de las Personas en el marco del Plan de Modernización y Profundización de las Comunicaciones con los poderes provinciales. Permitirá que se reciban los oficios judiciales de manera segura, eficiente y electrónica desde los juzgados de toda la provincia. Por último, en la provincia de Jujuy, en el Día de los Derechos del Niño, la Suprema Corte de Justicia firmó convenios de cooperación con los Ministerios Públicos de la Acusación y la Defensa. Permitirán acciones conjuntas para promoción, protección y restitución de derecho, con énfasis en acceso a la justicia, capacitación y sensibilización a través de actividades académicas y de investigación. Se va a facilitar el acceso a información y el intercambio de experiencias relevantes en todos los casos que involucren a menores. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, ahí estamos finalizando el programa, faltan 4 minutitos para terminar y bueno, hemos pasado por varias instancias, pero nos tenemos que ir despidiendo. Así que nuestros queridos alumnos de la Universidad Nacional del Oeste, situada en el territorio de Merlo, Universidad Nacional que le dio, como contaban, oportunidades, el micrófono de ustedes para cerrar con lo que mejor les salga. Agradecer, porque no solo es el lugar para estudiar, sino para hacer vínculos, nos alimentamos todos, entre todos. Hemos formado un grupo muy, muy interesante. Y llegar a estos lugares porque no teníamos las posibilidades y hoy están. Así que eso, yo quiero agradecer. Sí, la verdad, agradecer y celebrar. Palabra que utilizaste, situada. Una universidad situada, me parece que es un término que la define, porque a partir de ahí tratamos de, en nuestra vida académica, tratar de construir un saber situado que tenga más que ver con nosotros y nuestra comunidad, para poder aportar lo que la sociedad nos ha podido entregar. Agradecer y celebrar que haya espacios como este en el cual la conversación no quede en esa nube mediática, rasa, sin profundidad, y un espacio en el cual se puedan tratar con cierta seriedad y rigor científico algunos temas en la medida de lo posible y lo que el horario nos permite. Así que gracias, Claudio, y a toda la mesa. No, gracias a ustedes, Jazmín Pineda, Ezequiel Quintela, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional del Oeste, querido Víctor Russo, nuestro filósofo. Sí, yo brego por la política y de una vez por todas dedicarnos a pensar un poco en la política y no solamente en las personas, en los partidos políticos, como decíamos, ¿no? Y bueno, yo lo que venía a plantear hoy, que no lo planteé mucho, digamos, son dos posturas políticas muy dispares, que son la de John Rawls, que es un filósofo americano que escribió en 1971 Una teoría de la justicia. Es un político que defiende el estado de bienestar, un filósofo que defiende el estado de bienestar, y Robert Nozick, que es contrario, que escribió en 1974 un libro contra John Rawls, que se llama Anarquía, Estado y Utopía, justamente en contra de ese estado de bienestar, pregonando un estado mínimo, y eso, yo no lo voy a poder explicar ahora porque no tenemos tiempo, pero me gustaría que la gente buscara, googleara, se interesara por la política para pensar un poco más en la política y no tanto en las personas y tanto en la corrupción y esas cosas, ¿no? Pensemos en la política, ¿a dónde queremos ir como país? ¿Qué país queremos? ¿Para dónde queremos ir? Esa es lo que yo me interesaría en este momento dejar claro. Y queda pendiente entonces para un próximo programa esta posición que pueda marcar bien, porque sí, es muy interesante y creo que es un poco lo que nos está sucediendo hoy en día en el país. Claro. Marquito, querido.
Celebro esta mesa, celebro a los compañeros estudiantes, muy contento de que también las voces de los estudiantes... Te vienen a hacer la gama. Y es que yo capaz hoy por hoy en el programa, en la diaria, ejerzo ese rol y de salir a defender la educación pública en todos los ámbitos y de tratar de entender que es nuestra... Somos producto de la educación pública. Sí, es nuestra manera de insertarnos en el mundo, en la sociedad, de salir incluso de salir de la pobreza, ¿sí? Decirlo lisa y llanamente, de salir de la pobreza estudiando, trabajando, pudiendo formarnos y ejercer nuestras profesiones, nuestras vocaciones. Y el conocimiento es ir en dignidad, búsqueda de eso. Y el conocimiento también da poder. Sin dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que da más que el financiamiento, vos decías, ¿no? El poder es financiamiento, es dinero. Yo creo que el conocimiento es superador. libertad. Da libertad. El hombre se mueve cuán bien informado está, se decía, ¿no? Entonces la información es conocimiento. Bueno, a propósito de información, hoy tenemos Informe. unos libros impresionantes que vamos a sortear. Gracias también a Albert Arts y Familia, que deja su mensaje como siempre. cada semana. Bueno, hoy el libro virtual Cargas Probatorias Dinámicas, dirigida por Jorge Peirano, editorial Luis Alculzón, y se lo lleva Gabriel Urbina. Gabriel, ese libro virtual es para vos. El libro Consumidores Sobreendeudados, director Claudio Fede, editorial Amurabi, para Silvana Íbalo. Silvana también, que escribió, este libro es para vos, Consumidores Sobreendeudados. Y el curso de Wallap International Legal Group para Viviana Coronel. Ya tenemos los 3 mensajes, los contactos, ya la producción se va a tomar, se va a poner en contacto con ellos porque es virtual para pedirle los datos, para darles todos los links si eso es necesario. Muy bien, y nos vamos de Justicia y Sociedad, listos para dejarle el programa a nuestro querido amigo Marcelo Neira, un gran amigo y un gran periodista, un gran transmisor de cultura, además, conocedor. ¿no? Impresionante las cualidades que nos brinda. Una última noticia para los hinchas de Racing, ganó Tigre, entonces van a jugar de local. Van a jugar de local porque ganó Tigre, perdió Lanús. No hablemos de fútbol, porque tenemos que pasar el programa en paz. Y nos vamos que en el Día del Olivo, en el Día del Químico en la Argentina y el Día Nacional del Humorista ya pasado, pero bueno, así fue. Nos tomamos el olivo en el Día Nacional del Humorista, muy bien, con un poco de humor al final. Nos fuimos, nos vemos el miércoles que viene. Hasta la semana próxima.